Bueno, pues buenas noches aquí, buenos días allá en la clase, buenas tardes, no sé exactamente qué era la irán a presentar, pero el día de hoy vamos a hacer la segunda parte de la clase, que ayer hicimos una primera parte donde vimos todo lo que es las vías de carbohidratos, ¿verdad? Donde vimos cómo es que la glucosa entra a la célula, cómo es que se va degradando hasta formar piruvato, cómo es que el piruvato forma acetilcoenzima A, cómo es que la acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs, y luego de ahí salen moléculas para la fosforilación oxidativa, ¿no? Y entonces ahí es donde se va a formar la energía, ¿no? La energía es clave para mantener todos los procesos celulares. En el momento en que falta oxígeno y no se puede producir ATP. Ayer ya lo decíamos, la célula deja de funcionar, ¿no? Porque el ATP es indispensable para muchísimas funciones, que sería otro tema interesante de repasar, pero que ahorita no nos va a dar tiempo. Entonces, vamos ahora a compartir la pantalla eh, para comenzar a analizar. Vamos a ver, aquí estamos en la pantalla. Eh, Vamos a ver, estamos aquí, no, no es esta la pantalla, una disculpa. Vamos a ver por aquí, vamos a dejar de compartir y vamos a volver a buscar compartir esta pantalla y entonces, ahora sí estamos aquí, las vías metabólicas. Ahí estamos. Entonces, vamos a ver esta segunda clase sobre las vías metabólicas, que el día de hoy pues veremos más bien las vías de lípidos y algo de aminoácidos. Obviamente que no nos da tiempo de revisar todo, pero para un repaso y sobre todo con mi objetivo que ayer les decía, me interesa que ustedes vayan viendo lo bonito, lo interesante, y lo más, y lo sencillo, porque realmente la bioquímica es mucho más sencilla de lo que todo el mundo se imagina. Tiene una lógica interna muy bonita que facilita la comprensión de los procesos, ¿verdad? Y cuando uno los va descubriendo, pues se encuentra uno con un mundo muy, muy interesante. No solo es que sean bonitos los procesos, sino que además es muy útil en clínica. Hoy hablaremos muchos aspectos, varios aspectos de clínica, quizá más todavía que el día de ayer. Pero bueno, vamos a ver aquí, vamos a ampliar un poco más el tamaño de la pantalla para que quede más claro. Entonces, pues vamos a ver esta segunda clase. Un servidor pues trabaja aquí en el Instituto de Genómica de Querétaro, un instituto que estamos promoviendo, aquí varios investigadores en Querétaro y que pues es interesante y bueno, la bioquímica pues es como la base finalmente también de la genómica. La genómica tiene mucho de bioquímica, ¿no? Bueno, y empiezo mostrándoles este esquema general de las vías metabólicas que me encontré hace algún tiempo, ¿no? Obviamente que cuando ve uno todo este esquema, pues es muy pesado, ¿no? Dice uno es demasiada información. Y entonces por eso tiene uno que ir ciclo por ciclo. Y cuando va uno analizando cada ciclo, pues se encuentra uno con que es mucho más sencillo de lo que parece y tiene muchas aplicaciones, que es lo que decíamos. Eh, y ayer entonces habíamos visto carbohidratos, hoy veremos sobre todo lípidos, ¿verdad? Fíjense cómo este es un resumen del esquema de todo este otro esquema que estamos viendo aquí, pero este es un resumen que es el que yo quise utilizar para el repaso, ¿no? Y pues aquí los lípidos son los que vamos a revisar el día de hoy. Ahorita vamos a ver por qué estoy marcando ese círculo, pero antes de hablar de lo que se ve en este círculo, pues vamos a ver cuáles son los ciclos del metabolismo de lípidos. Vean ustedes, pues está la beta reducción, la beta oxidación, la síntesis de vitamina, la síntesis de colesterol y los cuerpos cetónicos. Estos son los principales ciclos del metabolismo de lípidos. Vean ustedes cómo es que al final de cuentas son 5 ciclos, todos ellos muy útiles para comprender la bioquímica. Y estoy aquí señalando al centro, en un círculo, estoy señalando la molécula de ácido acético. La molécula de ácido acético es una molécula muy sencilla, ayer la vimos, es un CH3COO, ¿no? Fíjense, aquí lo estoy acercando un poco más.
Ven, el ácido acético es un CH3CO. Ahí les va una pregunta. Si la estructura del ácido acético es un CH3 con un carboxilo, ¿dentro de qué grupo de moléculas la podemos clasificar? ¿De los carbohidratos? ¿No? Carbohidratos no puede ser porque los carbohidratos tienen, su fórmula general es CnH2n, ¿verdad? Si un carbohidrato tiene tres carbonos, tiene tres moléculas de agua. Bueno, distribuidas, ¿verdad? Antes, inclusive por eso al principio se le llamaba hidratos de carbono, porque se pensaba que los carbonos se hidrataban. Ahora se sabe que no, ya no se les llama hidratos de carbono. El nombre correcto es carbohidratos, ¿no? Carbono con hidrógenos y hidroxilos. Pero bueno, entonces, pues, no tiene la fórmula CnH2ON, es más, este, pero el extremo carboxilo, les voy a dar una pista, tiene un extremo carboxilo y tiene el otro extremo, es un CH3, es un carbono, ¿no? Un carbono saturado. Bueno, pues este es una grasa. El ácido acético es una grasa, es un ácido graso. Ya habíamos puesto aquí el ejemplo del ácido octanoico, ¿no? Que son 8 carbonos. Bueno, ustedes tienen una cadena, le decimos cadena alifática porque no tiene carga. Este, y en el extremo tiene un CO, un carboxilo. ¿Sí? Bueno, pues lo mismo es un ácido acético. El ácido acético es un tipo de ácido graso finalmente. Pero aquí además lo menciono porque es que es una molécula central en las vías metabólicas. Fíjense cómo es que viene aquí de la glucosa, llega a acetilcoenzima A, entra al ciclo de Krebs, otra vez el ácido acético es clave, este, pero no solamente en los carbohidratos, también en la beta-oxidación, en todas las vías de ácidos grasos, beta-oxidación, beta-reducción, inclusive vitaminas y cuerpos cetónicos, en todas esas vías, la molécula central es la acetilcoenzima A o al ácido acético. Ya dijimos que es el mismo, el acetilcoenzima A es cuando el ácido acético se une a su coenzima A través de un enlace sulfuro, que los enlaces sulfuro tienen la ventaja de que son fáciles de formar y de romper, ¿no? Entonces, pues cuando ya no necesita estar unido a la coenzima A, se libera, como cuando entra al ácido cítrico. Este, pero entonces, vean ustedes cómo el acetilcoenzima es una molécula central, ¿sí? Es la base de todo el metabolismo. Yo digo a veces que es como la glorieta, ¿no? De las vías metabólicas. Ahí alrededor de ella se forman todos estos cuerpos cetónicos. Y beta oxidación, beta reducción, todos tienen que ver directamente con la acetilcoenzima. Bueno, pues entonces vamos a empezar por los dos más sencillos y que más se utilizan en el organismo, que es la beta reducción y la beta oxidación. Fíjense, la beta reducción se reduce. Pongo dos acetilcoenzimas A y se forma una molécula de 4 carbonos, que es el ácido acetoacético, ¿no? Aceto y acético, es doblemente dos acetatos, dos ácidos acéticos, ¿no? Unidos. Luego, si le pongo un tercer ácido acético, entonces va a ser una molécula de 6 carbonos que se llama hidroximetilglutárico, que tiene 6 carbonos, ¿ok? Y que está formado por 3 moléculas de acetilcoenzima A. Y para formar el ácido láurico, que tiene 12 carbonos, ¿no? Aquí están los 12 carbonos, es un CH3, luego 10 CH2 y finalmente su carboxilo, pues necesito finalmente 6 ácidos acéticos. Si quiero hacer ácido palmítico, pues le pongo 8 ácidos acéticos. Eh, y entonces esto se va a llamar beta reducción. Aquí reducción siempre es una palabra un poco engañosa porque puede parecer, uno piensa en reducción y piensa uno que se va reduciendo. Y no, aquí reducción no se refiere a que se haga más pequeño, sino que reducción se refiere a que se van reduciendo desde el punto de vista químico, es decir, se van uniendo, ¿m? Se van uniendo moléculas, y por eso se llama beta reducción.
La beta oxidación va a ir en sentido contrario. Yo tengo aquí una molécula de 10 carbonos, digo de 12 carbonos, en este caso el ácido láurico, y va a ir liberando, va a ir dando por medio de vueltas, va a liberar un ácido acético o acetilcoenzima A y luego otra acetilcoenzima A y otra. Cuando haya liberado 6 acetilcoenzimas A, ¿no? Pues ya se terminó de degradar el ácido láurico. Eh, Realmente son 5 reacciones porque en las 4 primeras se liberan 4 ácidos acéticos y en la última reacción de 2 ácidos acéticos, de un ácido acetoacético, se rompe y forma 2 acetilcoenzimas A, ¿no? Por eso solo son 5 ciclos. Bueno, ¿y por qué se llama beta? ¿Por qué se llama beta oxidación y beta reducción? Entonces, eh, vamos aquí a explicar por qué se llama beta el enlace. Bueno, es una nomenclatura que se refiere a los enlaces. El primer enlace es el enlace alfa, el segundo enlace sería el enlace beta, el tercer enlace sería el enlace gamma. Estos dos enlaces, en el segundo enlace es el que se va a romper. Siempre se van a romper en parejas. Y ayer decíamos, cuando hablábamos del octanoico, ¿se acuerdan? Que curiosamente el octano que utilizamos para la gasolina, pues está formado por una molécula muy parecida al ácido octanoico, ¿no? Eh, y siempre van en pares, ¿no? Estas moléculas también para la gasolina van en pares. El ideal es el de 8 que es el que mejor explota, ¿no? Para poder crear energía en el motor, para mover el motor, ¿no? Entonces, por eso se llaman beta. Y decíamos, uno es beta oxidación, beta reducción, decimos cuando se va sintetizando, y la beta oxidación es cuando va perdiendo, cuando se va desintegrando. ¿M? Yo, ese término de oxidación significa, se refiere a pérdida. ¿M? Se van perdiendo aquí en la beta, por eso se llama beta oxidación, porque va perdiendo ácido acético, otro ácido, o una acetilcoenzima A, otra acetilcoenzima A, y va perdiendo, se va oxidando. Mi profesor de bioquímica, de maestría, él era español y nos dijo que en España, en su región, a veces a los niños pobres les daban un término así como oxidado, ¿no? Yo ya estuve buscando en internet, le pregunté a ChatGPT a ver si sabía de esta historia, me dijo, no, no conozco esa historia, pero bueno, me la dijo mi profesor de bioquímica, y que él decía que eso, que eran los niños pobres, les decían a veces como oxidados, un término así. Y a eso se refiere a pérdida, ¿no? A eso se refiere la oxidación, que es una pérdida. Y por eso se llama entonces beta oxidación. Y siempre es beta, reducción u oxidación, porque siempre es de dos en dos, ¿no? Es una reacción bonita, es una reacción sencilla, ¿no? Con todo y esta cuadro de vías metabólicas tan complejo, la mera verdad es que es sencillo, ¿no? No es tan complejo como parece, ¿no? Y es muy lineal, siempre actúa igual. Yo trabajo con oncogenes, este, en fin, ya no nos da tiempo de hablar de oncogenes, pero los oncogenes también son una serie de vías de señales, y bueno, en esquemas son complejas, pero su funcionamiento es muy difícil, muy difícil. No sabe uno, por ejemplo, el gen RAS, que es con el que he trabajado más, pues tiene 10 posibles efectores, ¿no? ¿Con cuál se va a ir? Pues no sabemos por qué a veces se va uno, a veces con otro. Bueno, sabemos que a veces se está activando una vía con cierto fin, pero no es como las vías metabólicas. Estas ya sé que una glucosa siempre va a formar, se va a ir a glucólisis y de glucólisis va a pasar a descarboxilación del piruvato y debe entrar a Krebs. No hay duda. Cambio RAS porque a veces se va con RAF, porque a veces con RO, a veces con RAC. No, a ciencia cierta no lo sabemos. Bueno, pero hago esta pequeña digresión porque es tema interesante. ¿M? Bueno, pero entonces este ácido acético ya vimos cómo es que es clave para la beta reducción y para la beta oxidación, ¿no? Obviamente que a veces tendrán ustedes que saberse las enzimas que llevan a cabo las reacciones, pues eso
con el profesor de titular, hay que preguntarle los exámenes qué tanto van a venir las enzimas, podrían utilizarse más las enzimas. Les platico una anécdota que me pasó a mí en una universidad donde di clases. En esa había exámenes departamentales, no es la UP, pero en esta otra había exámenes departamentales, ¿no? Porque eran muchos grupos y entonces, este, como 3 semanas antes del examen, me presentaron a mí el examen que les iban a poner a los alumnos y todo era sobre enzimas, ¿no? Las enzimas que catalizaban estas reacciones, ¿no? Así el nombre específico de cada enzima. Me parece que es un tema, para medicina es demasiado, ¿no? En medicina realmente se necesitan pocas enzimas, hay algunas que sí es clave, pero bueno, el punto es que le pregunten al profesor por dónde va a venir el examen para trabajar un poco más, quizá las enzimas, capaz que sí van a venir más. Pero eh, después de haber visto así la beta reducción, me detengo en un pequeño detalle de esta beta reducción. Ya dijimos que empezamos con dos moléculas de acetilcoenzima A y nos forma un ácido aceto acético, ¿no? Que es de 4 carbonos. Y este de 4 carbonos se va a unir con otra acetilcoenzima A y va a formar el hidroximetilglutárico. Esta molécula de 6 carbonos es muy importante. Bueno, es muy importante por dos razones. Una es porque es parte de la beta reducción, pero también es parte de la síntesis del isopentilo, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a hacer pequeño, una pequeña pausa y ahorita continuamos, ¿sí?